Bendiciones para todos los seguidores del canal Azusa Conference. Soy el Pastor Auer y ahora estamos acá desde una de las selvas del hemisferio sur del continente americano. Esta vez venimos con la quinta entrega de la serie Óbices en el Reino de Dios. Y la quinta entrega tiene por título Ejército Suicida. ¿Y por qué vamos a tocar este tópico, Ejército Suicida? Aplicándolo evidentemente al reino de Dios. Es porque se ha visto que en el pueblo de Dios, a través de la historia, en las iglesias del Señor, muchas veces como propios soldados del ejército, se atacan los unos a los otros hasta que se acaban los unos a los otros. Hay iglesias que por quizás un comentario, un chisme, una calumnia de un hermano a otro hermano, la iglesia se extermina, la iglesia se acaba. Ahora, ¿es el objetivo de un ejército acabarse entre ellos mismos? De ninguna manera, de ninguna manera. Es por ello pues que vamos a tomar como base de referencia bíblica en el libro de Jueces, capítulo 19 primeramente, y en el capítulo 20 también. Vamos a resumir un poco para que usted tenga la idea de el levita y su concubina y lo que acaeció en ese entonces en la nación de Israel. Dicen aquellos días, en el nombre de Jesús, aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allí durante 4 meses. Estuvieron ahí durante 4 meses en la casa de su padre. Usted va a leer la historia un poco más amplificada, con mayor detenimiento en su casa donde usted se encuentre. Y se quedaron. A los días ya él quería salir con su concubina, lo que nos da a entender es que había vuelto con su pareja aún después de aquella infidelidad de su esposa. Y el suegro no quería que él se fuese y le estuvo diciendo 2 o 3 veces en días para que no se fuese y le dije, quédate porque ya es tarde, se puso el sol, quédate mejor. Entonces ya al día que se tuvieron que salir, dice la escritura, más el hombre en el versículo 10, más el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, la cual era del monte Efraín y moraba como forastero en casa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nosotros, para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. El anciano trató de hospedarlo, de acogerlos en su casa. Dice, los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y el verbo aquí, conocer, no es de conocer, bueno, tú eres tal persona, yo me llamo tal, no, sino de entrar en la intimidad sexual. Es decir, que esta parte, estos hombres tenían prácticas del sodomismo que Dios exterminó allá en el libro de Génesis, ¿sí? Y querían aplicar lo mismo, es algo muy similar. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que el hombre ha entrado en mi casa. Este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo sacaré ahora humillada
Ahora, humilladle y haced con ella como os parezca, y no hagáis este hombre cosa tan infame. Malos aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella, toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. O sea, abusaron de la concubina. ¿Sí? Y dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, y le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se le levantó y se fue al lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo, echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto, toma consejo y habla. Los hombres de Benjamín, prácticamente practicando el sodomismo y la maldad contra sus propios hermanos, ¿sí? Este hombre que venía de Belén con su concubina, entonces ellos eran de la parte de Efraín, de la parte más remota de Efraín, pero abusaron de su mujer, hasta la saciedad. La Biblia no dice cuántos hombres hicieron este repudiable acto, bochornoso acto, pero fueron muchos. Pero a todos estos lo que queremos llegar, lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar, estimados seguidores de Azusa Conference, en el capítulo 20 dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Bérseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes del pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decí cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá, Benjamín, con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer. Entonces fíjense bien, este hombre del monte de Efraín, este efraimita, él tomó como medida cortar en pedazos a su mujer y esparcirla por toda la tierra de Israel. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque se había hecho tan crimen, incluso que no se había visto antes de los tiempos de que los hijos de Israel subieron de Egipto, como manera de protesta. Esto destapó, hermanos, como una guerra, destapó la propia guerra entre hermanos. En el versículo, dice, el versículo 8, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de vosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entrega pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Malos de Benjamín no quisieron oír de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en la ciudad de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Es decir, el mismo ejército, el mismo pueblo de Israel se estaba matando a sí mismo. Dios nos ve a nosotros como el ejército. Incluso Pablo habla de que ninguno, escuche, que milite como soldado se enreda en los negocios de esta vida. Somos el ejército del Señor y vemos que los hermanos israelitas se estaban asesinando, se estaban matando entre ellos mismos. Gloria al Señor. Esa guerra trajo como consecuencia, murieron ese día 25,100 hombres, ¿sí? Y murieron 30 hombres de los hijos de Israel. Claro, los hijos de Israel eran mayoría. Y aparte, Dios tenía que respaldarlos, o Dios los respaldaba, mis estimados seguidores de Azusa Conference. También podemos notar a través de la historia que ha habido ejércitos suicidas. Y cuando hablamos, y quiero ser insistente en esto, ejércitos suicidas son aquellos ejércitos que se matan entre ellos mismos, es decir, el fratricidio, valga la redundancia, entre hermanos.
En 1788 tenemos la batalla de Caransebes. La batalla de Caransebes, esto fue en la vida real y fue un ejército que también se terminó aniquilando a sí mismo. Dice que es un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca del 17 al 21 de septiembre de 1788 entre diferentes unidades de un ejército austriaco que creía estar luchando contra tropas del Imperio Otomano, aunque se ha llegado a dar cifras de bajas muchas bajas mayores. Fuentes fiables cifran que entre 500 y 1200 muertos y heridos. La consecuencia directa fue la toma de la ciudad por los otomanos poco después. Entonces, la batalla de Caransebes también se mataron entre ellos mismos. Y algo que nos relata la historia acá, dice que los primeros en llegar dice, hace un año que había estallado la enésima guerra entre los imperios austriacos y otomanos, y un ejército austriaco de 100.000 hombres se dirigía a la ciudad fronteriza de Caransebes, actual Rumania, para acampar en víspera de una invasión. La mayoría de las tropas austríacas las conformaban pueblos sometidos, italianos, serbios, croatas, húngaros y rumanos, y muy pocos de los soldados hablaban el alemán, la lengua del emperador. Los primeros en llegar fueron una vanguardia de los húsares, con la misión de explorar y limpiar el territorio de posibles enemigos. Pero no encontraron un solo soldado turco. En su lugar apareció un grupo de gitanos que vendían aguardiente, así que los soldados les compraron unos cuantos barriles y empezaron a beber mientras llegaban los refuerzos. Un tiempo después llegó un contingente de infantería que solicitó su correspondiente trago de aguardiente. Sin embargo, los húsares, ya borrachos, se negaron a darles nada y construyeron barricadas en torno a los barriles de licor. Comenzó entonces una agria disputa entre los contingentes que culminó con un disparo al aire. Entonces todo se desató. Los rumanos creyeron que el disparo lo había hecho un francotirador turco y comenzaron a gritar "Tursi, Tursi", los turcos. Los húsares salieron corriendo y los infantes se desbandaron. En una comenzaron a gritar "Hol", que quiere decir alto. Sin embargo, los soldados creyeron a oír "Alá", Alá, el grito de guerra de los otomanos, y el caos se multiplicó. Es decir, que entre ellos mismos pensaron que estaban siendo atacados por otros, pero era cuestión de confusión. Hubo una confusión entre ellos mismos y terminaron acabándose entonces los unos a los otros. Da tristeza que en el pueblo de Dios también se vea los ejércitos suicidas. Los ejércitos son para atacar los adversarios, los enemigos. En este caso nosotros tenemos enemigos y nuestros enemigos no son de carne y sangre. Nuestros enemigos son las potestades superiores, son las potestades contrarias, el ejército de las tinieblas. Hay un conflicto de los siglos, hay un conflicto de tiempo, una guerra cósmica. Incluso antes que usted y yo naciéramos ya existía el bien y el mal. Pero ese conflicto entre el bien y el mal va a tener un fin, que va a ser cuando el Señor derrote a todos los enemigos colocándoles bajo el estrado de sus pies, y nuestro Cristo habrá triunfado sobre el maligno por todos los siglos de los siglos, y la iglesia y el ejército del Señor habrá entrado a la gloria eterna. Es tiempo de tener cuidado. Nosotros como ejército estamos para apoyarnos. Estamos para apoyarnos los unos a los otros. Si hay un soldado caído, vamos a ayudar a levantarlo. Si hay un soldado que está siendo muy vulnerable ante muchas balaceras, ante muchos tiroteos, ante muchos ataques, muchos torpedos, vamos a buscar la forma de escudarnos los unos a los otros, porque ese es el trabajo de los ejércitos. Traigo a colación los grandes ejércitos a través de la historia. Por ejemplo, este hombre, Alejandro Magno. Los que conocen la historia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Por qué le llamaron Alejandro el Grande? Desde pequeño empezó a mostrar dotes de un hombre que puede dominar el mundo. Porque a su padre le regalaron a Filipo II le regalaron un caballo, y ese caballo nadie lo podía domar. Pero llegó Alejandro el hijo y domó a ese caballo. Y ahí Alejandro, ya cuando era ya un general, un militar bien preparado, un estratega, un táctico para lo que es la guerra, fue puesto pues como dirigente, como principal en los ejércitos. ¿Y qué pasó? Ya sus hombres, cuando habían conquistado, dice la historia, tantas tierras, tantos imperios o tantas naciones, que él les preguntó, aún hay, necesitamos conquistar más, necesitamos seguir tomando posesiones. Y a los hombres le dijeron, ya Señor, no hay más nada que conquistar. ¡Qué tremendo! Esto es un ejército con visión. La iglesia tiene que ser una iglesia con visión, un ejército visionario, pero no para atacarnos a nosotros mismos.
Durante la guerra, algo que nos llama poderosamente la atención de Alejandro Magno, durante su campaña militar contra Persia, Alejandro se desvió hacia el sur conquistando Tiro y luego fue a Egipto, pasando por lo que hoy es día Israel. Hay una historia fascinante acerca del primer encuentro entre Alejandro y los judíos de Israel, quienes se encontraban bajo el dominio del imperio Persia. La narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra registrada tanto en el Talmud, Yoma 69, entre paréntesis, como en el libro de Antigüedad Judía. El historiador judío Flavio Josefo también nos habla de él. En ambos relatos, sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes que llegara a la ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver el sumo sacerdote, se arrodilló. Escuche esto está poderoso. Alejandro Magno se arrodilló al ver al sumo sacerdote. Bajó de su caballo, evidentemente se arrodilló, hizo reverencia. Y Alejandro raramente, quizás nunca se postraba ante alguien. Era difícil. Pero en el relato de Flavio Josefo, cuando el general Parmerio le preguntó la razón, Alejandro respondió: no hizo una reverencia ante el sacerdote, sino ante el Dios que lo ha honrado como el sumo sacerdote. O sea que Alejandro Magno no se arrodilló ni reverenció al sacerdote, sino al Dios que el sumo sacerdote servía. Qué poderoso, porque el Alejandro Magno reverenciaba al Dios de Israel, al Dios verdadero. Tenemos otros grandes conquistadores o ejércitos o hombres que dirigieron a ejércitos que parecieran que fuesen películas o fábulas, pero fueron reales. Tenemos también a este hombre llamado Atila, de las llanuras danubianas. Fue el último y más poderoso caudillo de los hunos, tribu precedente probablemente en Asia, aunque sus orígenes exactos son desconocidos. Atila invadió 2 veces los Balcanes, estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma y llegó a sitiar Constantinopla. Él fue llamado el azote de Dios. Él decía: yo soy el martillo del mundo, donde mi caballo pisa no crece la hierba. Esta frase fue atribuida a Atila, rey de los hunos, también conocido como el azote de Dios. Nos da una idea de la crueldad con que actuaba este líder tribal de los años 400 después de Cristo, en lo que entonces era Europa Occidental y Asia Central. Lo que quiero hacer el enfoque aquí quizás no es en el objetivo o la forma como este hombre Atila conquistaba reinos, tal vez era muy cruel, tal vez era terrible, sino su visión estratega como líder de un ejército. Fíjense bien que los historiadores dicen que donde pisaba el caballo no crecía más hierba. Él se hacía llamar el martillo de Dios. ¿Sí? Napoleón Bonaparte, el hombre que siempre se colocaba su mano en el pecho. Napoleón Bonaparte conquistó mucha Europa, mucha parte de Europa. Incluso quería venir a conquistar aquí Latinoamérica, pero no pudo. Aún el mismo Simón Bolívar, dirigiendo ejércitos, también conquistó 5 naciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estos hombres lograron conquistar hasta donde llegaron a conquistar, llegaron a alcanzar hasta donde llegaron a alcanzar? Porque eran hombres estrategas, dirigiendo ejércitos estrategas. ¿Cuánto más el ejército de Dios, amada iglesia? Tiene que estar, la visión no es atacarnos a nosotros mismos, sino al reino de las tinieblas. Saber tratar nuestras situaciones internas, porque puede ser esto tomado como un suicidio a nivel militar, a nivel de ejército del Señor. No podemos caer en eso. No podemos ser ejército suicida más. No podemos aniquilarnos entre nosotros mismos. Nuestra visión es ayudarnos a nosotros mismos, apoyarnos, levantarnos a nosotros mismos. Tal vez un soldado tiene sed, vamos, dale agua de tu cantimplora, dale agua de tu recipiente en el cual has llevado. Tal vez un soldado está herido y no puede caminar, vamos a llevarlo en el hombro. Pero ese es el ejército, no un ejército como los israelitas ahí, que se mataron entre ellos mismos, los benjamitas contra las demás tribus de Israel. Es triste, pero no lleguemos a repetir esto en la historia, porque hay un antecedente, hay un precedente, y lo leemos ahorita con los benjamitas y las demás tribus de Israel. La iglesia debe de cuidarse. Tenemos un comandante, tenemos un general al cual nos debemos, y ese es Jesucristo, es nuestro general. Él es quien guía las tropas. Él es el que lleva a victoria a su pueblo. Si no estás suscrito a Susa Conference, ¿qué estás esperando? Tú eres parte del ejército del Señor Jesús. Suscríbete, dale like. Gloria al Señor Jesucristo, y comparte este mensaje con otros. Bendiciones, se les quiere mucho.